Momento de hablar del impuesto a las ganancias, porque 5 días después de que se haya promulgado la ley, finalmente el Ejecutivo la decidió oficializar, así es que ya está en plena vigencia, pero la queremos entender. Para desasnarnos en el tema estamos con el economista Pablo Witch, que va a estar respondiendo y detallando bien punto por punto cuáles son las modificaciones. Pablo, bienvenido, gracias por estar. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, y bueno, acá queriendo entender también, ¿no? A quiénes beneficia, a quiénes no, finalmente, y si el cambio es realmente significativo. Bueno, sí, fue la verdad una ley que se trató poco tiempo en el Congreso, pero de manera muy álgida, ¿no? Porque toca varias cosas, varios puntos. Hablar tenemos bastante, con lo cual separamos simplemente los puntos, los que son los más importantes o los más llamativos, los que más influencian y que tienen que ver un poco con lo que son los cambios de los mínimos no imponibles y las escalas. El impuesto a las ganancias lo que tiene, por supuesto, tiene un piso por el cual los que ganan menos de eso no se cobra, que se llama el mínimo no imponible, que estuvo en mucha discusión de cuánto se tenía que actualizar porque venía bastante retrasado. El proyecto oficial hablaba de un 15%, la oposición quería que fuera bastante más. Se terminó cerrando en aproximadamente 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que los solteros sin hijos, los que son considerados para la AFIP solteros sin hijos, que es una persona que simplemente no tiene a nadie a cargo, pasó de pagar 18.000 pesos, digamos, a partir de los 18.000 pesos pagaba antes impuesto a las ganancias y hoy tendría a partir casi de 28.000, 27.940 pesos. Es un aumento de casi el 50%, es muy importante. En la primera de las plaquitas también, para el vecino que por ahí se perdió de algún número. Sí, vamos a ir poniendo en una placa las distintos justamente empezaba por el punto que detallabas vos. Exacto, que los solteros van a empezar a tributar a partir de los 27.941 pesos brutos y los casados con 2 hijos a partir de los 37.000. Esto es un aumento, como decíamos, casi del 50%, que es bastante. ¿Esto la AFIP lo sabe por defecto o uno tiene que ir y comprobar, digo, que es soltero, más que nada en el caso de los casados, ¿no? Es la persona la que tiene que declarar ante la AFIP que tiene a su cónyuge a cargo, porque esto es importante, no es que porque yo estoy casado ya me cobra menos. Es si yo tengo a mi esposo o a mi esposa a cargo, que ellos no tienen un ingreso declarado frente a la AFIP. Lo mismo con los hijos, tengo que ir e ingresarlo yo, que hoy se hace todo a través de la página web y se informa al empleador. Bueno, hay una segunda plaquita que tiene que ver con las escalas, ¿no? Bien en detalle. Exactamente. Antes, cuando uno pasaba este piso del mínimo no imponible, depende cuánto más de ese mínimo que estaba cobrando, se le retenía desde el 5 hasta el 35%. Hoy esas escalas, desde el 9 hasta el 35%. Hoy esas escalas se cambiaron, se empieza no desde un 9%, sino desde un 5%, y el tope máximo que se quería subir a 45 se mantuvo en 35. Entonces se actualizaron las escalas y se bajaron en algunas, se movieron el porcentaje que tiene que pagar una persona, con lo cual acá se beneficia, los que más se benefician son los que están en el tramo medio, digamos, de este sector. Los que se pasaban por muy poquitito del mínimo no imponible les mejoró no tanto, los que se pasaban mucho del mínimo no imponible les mejoró no tanto, pero los que más se benefician son aquellos que están en el tramo medio, entre 30 y 37.000 pesos o 26.000 y 28.000 pesos en el caso de los solteros. Bueno, hay también placas porque hubo cambios con respecto a los jubilados que pagaban ganancias. Exactamente, los jubilados se quería que no paguen más ganancias, que eso se estaba discutiendo bastante, al final van a pagar ganancias, pero aquellos no que estén con el mínimo no imponible, sino seguía a través de las jubilaciones. Aquellos que ganen más de 5 jubilaciones mínimas van a tributar impuesto a las ganancias. Esto quiere decir los que están cobrando más de 30.000 pesos de jubilación. Muy bien, avanzamos entonces respecto al aguinaldo, también un tema que cobró notoriedad y siempre lo hace, ¿no? Sobre esta fecha. Es el tema del aguinaldo porque es como un plus al salario, entonces dicen, bueno, que de eso no nos saquen la ganancia. Lo que se hizo es que se estableció que se va a computar de forma anual. Esto quiere decir que entonces se va a estar prorrateando de manera igual todos los meses un poquitito. Esto lleva a que no sea un impacto fuerte en los meses posteriores a cobrar el aguinaldo, que siempre venía siendo un golpe, digamos, bastante importante para el bolsillo cuando cobrábamos. Y lo que tiene también, digamos, lo que se parece que se guarda políticamente es que al todavía computarse en el impuesto a la ganancia, siempre le queda la chance al Poder Ejecutivo, si lo desea, de poder dar la exención en algún momento particular como una herramienta de alivio social. Muy bien, bueno, seguimos con las horas extra también y tiene que ver con esto que vos decías, esta gente que queda en el medio, ¿no? O que
por ahí por un poco se Exacto. pasaba por las horas extras. Gente que decía no me conviene hacer horas extras. Claro, porque había veces que por trabajar más uno cobraba Claro. menos. Entonces, en este tema de las horas extras se dijo que iban a quedar exentas, pero cuidado, no todas las horas extras, sino aquellas que sean de los días no laborables o feriados solamente. Muy bien. Otro punto es los alquileres también. La gente que paga alquiler, ¿qué pasa con eso? Esto tiene un doble juego. ¿Qué pasa? Ahora se puede incluir el alquiler como deducible del impuesto a las ganancias. Hasta un 40% de lo que cada uno paga del alquiler, con un tope de 4.000 pesos por mes. Pero el truco acá es que el alquiler tiene que estar declarado. Y para estar declarado, por supuesto, si yo estoy pagando un alquiler, yo para demostrar que estoy pagando un alquiler necesito una factura. Y para tener una factura, la persona, el dueño que alquile el departamento, tiene que tener el departamento en blanco y alquilarlo de manera blanca frente a la AFIP. Con lo cual, lo que acá se busca un poco es que la sociedad misma vaya empujando a que todos en el sistema tributario estemos en blanco. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Ahí va a ser un punto de cruz. cruce, digamos. Sí. ¿Qué va a pasar? Si entonces, como los dueños van a tener que blanquear la situación, porque si no nadie les alquila el departamento, entonces el alquiler va a ser más caro para compensar el impuesto que va a pagar. No sabemos cómo se va a resolver, se está discutiendo mucho en el mercado inmobiliario, que sabemos que es enorme y que también trabaja con bastante informalidad. Con lo cual es un paso bueno si llega a blanquear, pero bueno, va a haber que ver cómo se resuelve y si termina siendo, digamos, un alquiler más alto para todos o no. Que no sea un golpe al bolsillo de todas formas. Exactamente. Bueno, respecto a los viáticos, también es otro de los extra que los trabajadores cobran y que quedarían o no exceptuados del impuesto a las ganancias. Se van a poder deducir hasta un 40% de la ganancia total y con un tope de 20.000 pesos por año, con lo cual es un alivio, pero no se sacan del todo. Bueno, explicabas recién el tema del cónyuge a cargo y demás. Hay también una placa que detalla bien este tema. Se mantiene, sí, se había discutido en un momento de sacar a todas las personas a cargo. Al final se mantuvo a los cónyuges, se puede deducir hasta 48.477 pesos al año. Hijos, en vez de hasta los 24 como era antes, hasta los 18, por los mismos valores, digamos, por la mitad de un cónyuge, con lo cual va a ser por 24.200 pesos. Y se sacó lo que tenía referido a tener a los padres a cargo o cualquier otro pariente o persona a cargo. Solamente el cónyuge y hijos hasta los 18 años. Bueno, y por último, Pablo, hubo también un punto referido a los docentes. ¿De qué se trata? Exactamente. Esto también es muy interesante para los docentes. Es un punto a favor y que va a ayudar en todo caso cuando vengan las paritarias, que es que ellos van a poder deducir todo lo que es considerado material didáctico, porque muchas veces el docente tiene que salir y hacer algún tipo de compra particular y que sabemos que, más allá de lo que sea la logística, los distintos escuelas que después si se lo reponen o no se lo reponen, termina poniendo de su bolsillo. Con lo cual, en ese sentido, los docentes van a poder sacar hasta el 40% de lo que hayan gastado en material didáctico. Te corro un poco del impuesto a las ganancias porque la actualidad nos lo pide, ¿no? Hubo un cambio en el ministro de Economía, se dio a conocer en la jornada de ayer que prácticamente no se habló de otra cosa. El presidente Macri le pidió la renuncia al ministro Pratgay. ¿Cómo va a impactar esto en los vecinos? Bueno, esto no debería traer grandes cambios. ¿Por qué? Porque no fue un cambio, digamos, de contenido. No es que Pratgay venía haciendo cosas que Macri no quería y que iba por un rumbo distinto y que por eso lo cambian porque tenían pensamientos diferentes, sino tenía más que ver con la forma en que se manejaba el ministro, que no era de la forma que pretendía el gobierno. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a ministros de Economía con mucha presencia, con mucha influencia. Uno, Jorge Leján siempre piensa en un gobierno y enseguida asocia el presidente con el ministro de Economía. Puede ser Menem Cavallo o de la Rúa Cavallo, digamos. Y lo que no quiere Mauricio Macri es eso. Por eso él busca desarmar lo que son las funciones del Ministerio de Economía en varios ministerios. Ministerio de Producción, Ministerio del Interior. Estaba el Ministerio de Economía, de Finanzas y Hacienda, que era el que manejaba Pratgay, y decidió diluirlo, desarmarlo en dos ministerios. Uno que se llama el de Finanzas, que significa de dónde sale el dinero, que en eso el encargado de ese ministerio va a ser quien se encargaba en ese, hoy de la Secretaría de Finanzas, que es Luis Caputo, con lo cual en ese sentido todo se va a mantener igual. Y por otro lado creo el Ministerio de Hacienda, que es cómo se gasta ese dinero que se obtiene. Y para ese cargo se eligió a Nicolás Dujovne, que es un economista que no estaba en la función pública, estuvo muy poco en algunos momentos en el Banco Central, pero es una persona que es parte del riñón, del think tank, de lo que se llama el pensamiento de Cambiemos y
y de PRO particularmente, siempre estuvo asistiendo como asesor económico al gobierno, con lo cual no es una figura disruptiva y que vaya a ser algo diferente. Simplemente se cambió la manera en que se toman las decisiones, la manera en que se juega adentro del gabinete, que lo que busca Macri es mucho trabajo en equipo, pero el pensamiento, la línea, lo que llama la política económica va a seguir siendo la misma, con lo cual en eso no tenemos que tener, digamos, ninguna sospecha de que va a cambiar un poco y que la salida de Pratgay en ese sentido significa un cambio de rumbo a lo que se venía planificando. Algunas versiones indicaban también que Pratgay quería cambios moderados y quizás estos dos nuevos ministros podrían llevar a cabo otro tipo de medidas, digo, caerle más duro a la gente o más rápido. En principio, a ver, sí es un gran tema que se viene charlando siempre, el déficit fiscal. El déficit fiscal es algo que se tiene que cumplir, que tiene que bajar, que este año se hizo un ritmo mucho más lento del que se pensaba. Sin embargo, empezaron a salir voces este último mes, no del Ministerio de Economía de Pratgay, sino desde más arriba de lo que es la jefatura de gabinete. Estuvo el vicejefe de gabinete Quintana diciendo se va a cumplir la meta fiscal. Lopetegui también dijo lo mismo, con lo cual sí hay bastante roce en ese sentido. Era sabido en los pasillos de economistas que Pratgay tenía bastantes discusiones con otros economistas, no que estuvieran influenciando en el ministerio, porque por ejemplo pueden ser el presidente del Banco Nación Melconian o Rogelio Frigerio, que es economista pero está en el Ministerio del Interior, digamos, con distintos pares de académicos, venía discutiendo bastante en la forma en que había que hacer las cosas, y eso, bueno, también genera un poco su salida. Pero digamos, en el marco, una cosa es decir si uno va a ir en carreta o en una Ferrari, pero acá no se discute en qué medio de transporte se va a ir, sino simplemente el auto a qué velocidad va a ir. Y un auto tiene una velocidad que puede ir más rápido o más despacio, pero tampoco puede ir muy distinto. Con lo cual se puede llegar a hablar de meter ciertas velocidades diferentes, pero la línea de la política y de pensamiento termina siendo la misma, que es en definitiva la del presidente Macri.